Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Pasamos a la palabra. Miren, el libro Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes, ¿sí? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Otra versión dice: echando toda su ansiedad sobre Dios, porque Él tiene el cuidado de ustedes. Salmo 52, 22 dice: echa tu ansiedad sobre Jehová, y Él te sostendrá. Él no permitirá jamás que sus justos tengan terror. Filipenses 4, versículos 6, 7 dice: por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas siempre sus peticiones delante de Dios en oración, súplicas y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Jesucristo. Amén. ¿Sabe que en estos tiempos, más allá de que sé que es una palabra que hemos compartido, ¿sí? Pero veo muchas personas en estados de ansiedad. Y sabe que una de las cosas que hace la ansiedad es limitarte. La ansiedad produce un estado, en cierta forma, de cautividad, ¿sí? Entonces, en este tiempo hay muchas personas que han entrado en esos pozos de ansiedad, donde están siendo confundidos. La ansiedad genera desequilibrio físico, emocional y espiritual. Por eso uno debe de estar atento cuando uno entra a esos pozos de ansiedad. Yo creo que en algún momento de la vida todos hemos experimentado la ansiedad y algunos la siguen sosteniendo. Es más, muchos la toman la ansiedad como una enfermedad, ¿sí?, hereditaria, que ya padecen niños, prejuveniles, jóvenes, adultos. Hoy en día la ansiedad está en todas las edades, ¿sí? Y vemos lamentablemente muchísimos niños jóvenes con psicólogos por causa de los estados de ansiedades, ¿sí? Entonces vemos que la palabra ansiedad proviene del latín anexias, que es angustia y aflicción, ¿sí? La ansiedad significa todo lo que es angustia y aflicción, ¿sí? Ahora, la ansiedad, ¿sí? ¿Por qué Dios está tan insistente con que uno deje la ansiedad? Porque toda ansiedad, ¿sí?, lo que hace es que tu vida esté en un estado de terror, como dice el libro de los Salmos, ¿sí? La ansiedad te perturba, la ansiedad produce angustia, la ansiedad produce aflicciones, ¿sí? Ahora la palabra dice: echar toda ansiedad sobre mí, dice la palabra. Ahora, ¿qué significa echar? Echar significa tirar o poner o depositar y expulsar. Eso es lo que significa echar. Significa tirar o depositar y expulsar. Todo lo que trae ansiedad, Dios quiere que sea echado sobre él, ¿sí? La ansiedad también es un estado mental, ¿sí?, que se caracteriza por gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad, produciendo una angustia que es acompañada, en algunas trae enfermedades
¿sí? Y a veces también despierta ciertas neurosis. Por eso los síntomas de la ansiedad muchas veces también son producidas o son similares también a los ataques de pánico, ¿sí? Entonces las personas que sufren estados de ansiedad o ataques de pánico son personas que se frustran y son personas que se terminan cuando están con esos estados, sienten terror en su vida. Por eso, mire, el salmista decía, echa tu ansiedad sobre Jehová y Él te sostendrá. Él no permitirá jamás que los justos tengan terror. Entonces vemos que uno de los estados de lo que produce la ansiedad es terror. Los terrores, sí, lo que hace el terror es producto de tinieblas. Entonces cuando la persona está en estados de ansiedad, hay caos, hay vacíos, hay tinieblas gobernando, ¿sí? Entonces lo que hace la ansiedad, ¿sí?, te hace perder el control de la vida, lo cual puede hacer en cierta forma entrar a la persona en estados depresivos. Una de las causas que también produce la ansiedad son estados depresivos, de inquietudes. Vemos en el libro primero de Samuel, capítulo 1, habla la palabra y creo que todos lo conocen, cómo Ana entra en un estado de ansiedad por el motivo por el cual dice la palabra que no podía tener hijos, ¿sí? Entonces, como ella no podía tener hijos, dice que la otra esposa, ¿sí?, dice que en cierta forma la otra esposa del Elcana se llamaba Penina, pero Penina sí podía tener hijos. Entonces lo que hacía constantemente Penina se burlaba, Penina todos los días la confrontaba, Penina todos los días estaba sobre ella continuamente, ya que ella estaba en un estado reducido, donde era estéril y donde había entrado en un estado de ansiedad, ¿sí? Entonces dice la palabra que ella no podía tener hijos, pero Penina sí podía tener hijos e hijas, ¿sí? Entonces vemos acá que dice la palabra de Dios, dice que siempre se burlaba por causa de su esterilidad. Y eso Ana la llevó, dice la palabra, que la llevó a un estado de ansiedad, la llevó a un estado de angustia, dice la palabra. Dice que... dice la palabra que ella lloraba y ya no probaba alimento, al punto de que su esposo Elcana, el cual dice la palabra que Elcana amaba más a Ana, ¿sí? Dice que Elcana le dice, ¿por qué lloras? Dice, ¿por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no soy mejor para ti que 10 hijos? Entonces vemos aquí que el estado de Ana, su alma estaba en un estado tan angustiante, su alma estaba amargada, afligida por no poder ser madre, ¿sí? Entonces, por más que ella tuviera a su esposo, ella estaba en un estado de vacío, ella estaba en un estado de aflicción, donde ya no tenía gozo, donde había perdido el apetito, donde se la pasaba llorando, donde había un estado de angustia. Entonces, muchas veces los estados de ansiedad, por más que estás rodeado de personas que te aman, que te quieren cuidar o que quieren sacarte de esos estados, ¿sí?, no pueden. ¿Por qué? Porque un estado de ansiedad hace que tu alma esté fragmentada por causa de algo que te ha llevado al suceso de la ansiedad. Entonces hay personas que comienzan con ansiedad por causa de traumas, por causa de problemas sin solucionar, por causa de que muchas veces se sienten tapados de tantas situaciones que se volvió un caos. Entonces, como se volvió un caos, su alma está aterrorizada por causa del desorden emocional que tienen sobre sus vidas. ¿Me va entendiendo? Entonces, la ansiedad te hace perder el control de la vida. Y eso es lo que quieren las tinieblas, que pierdas el control de tu vida. Porque cuando alguien pierde el control de su vida, quiere decir que alguien más está manejando su vida. Y en estos casos, la ansiedad quiere manejar tu vida para que vivas en un estado de preocupaciones, de angustias,
de terror y de montones de cosas más, ¿sí? Entonces, una persona comúnmente en estados de ansiedad padecen depresiones, ¿sí? Ansiedad es distinta a la depresión, pero en ocasiones los síntomas pueden ser muy similares. Entonces, cuando se convierte en una ansiedad crónica muy avanzada, donde la persona ya tiene a padecer ciertas neurosis o ciertas cosas que manifiesta el cuerpo, entonces comienza a producirse también estados similares a la depresión, ¿sí? También con enfermedades como nerviosismo, insomnio, desinterés general, falta de amor. La persona a veces que padecen ansiedades también sienten que no son amadas, que no son escuchadas, que nadie los entiende, que nadie se pone en su lugar, que nadie entiende lo que está padeciendo y en ciertas cosas comienza a estar en esos estados, ¿sí? Y muchas veces es verdad, no se entiende. ¿Por qué? Porque su alma está en un estado de pozos, en un estado donde todo lo ve oscuro, en un estado donde hay espíritus continuamente trayendo una información negativa, dañando la mente, las emociones para que sean cautivos. Entonces, cada persona conlleva sus propias causas emocionales y hay evidencia de que una condición puede generar otra. Cuando uno comienza y experimenta, ¿sí? Y comienza en cierta forma a introducirse, a penetrar dentro de la depresión, piensa esto: ¿cómo podré lograr algo en mi vida si a veces una persona comienza a decir, ¿cómo puedo lograr algo en mi vida? ¿O cómo puedo ayudar a otra persona si a veces puedo sobrevivir o estar con mis cosas solamente, ¿sí? Entonces, una persona con ansiedad también padece estados de intranquilidad, ¿sí? La ansiedad te hace ver y te hace caer en estados depresivos, porque de esa forma comenzás a ver el mundo de lo que te rodea como un lugar triste, sin esperanza, sin motivaciones alguna y sin salida. Y a veces la persona con ansiedades no ve la salida, continuamente ve que su lugar donde está ahí, más allá de que está cautivo, prefiere quedarse en ese lugar y no prefiere avanzar por miedo a lo que le puede pasar, por miedo a lo que le puede suceder. Entonces una persona con estados de ansiedad le cuesta proyectarse, le cuesta visionar, le cuesta emprender, hasta le cuesta estudiar. Y a veces uno dice... A veces la persona dice, este joven o este niño no me estudia nada porque es un burro, porque no sirve para nada, porque es un vago. Y muchas veces, y ahí se van a tomar los jóvenes, y muchas veces el joven le cuesta, ¿sí?, realmente estar atento a lo que está estudiando o quiere realmente entender por causa de la ansiedad, por causa del desorden emocional que hay en su vida, por causa del ambiente o el entorno que se ha gestado en su casa. Entonces hay jóvenes, niños que entran en estados de ansiedades por cosas sin solucionar de adultos. Entonces vemos en las casas caos, vemos en las casas violencia, vemos en la casa a veces depresiones. Entonces un adulto que continuamente está en estados de ansiedad y tiene hijos, tarde o temprano ese niño va a ser impartido por esa ansiedad. Y sabe que uno de los causantes también de las ansiedades son duelos. Los duelos que no se terminaron de cerrar, ¿sí? Duelos que la persona quedó cautiva por causa de una pérdida de un ser querido. Entonces capaz que la persona esa pasó por ese estado de duelo hace 20, 15, 30 años y todavía lo tiene tan presente como si hubiera sido hoy mismo. Entonces esa persona sigue en esos estados de duelo, sigue recordando la muerte de ese ser querido y llega tal fecha, tal día del suceso de lo
lo que pasó y la persona ya entra ahí en un estado de ansiedad, de depresión, de angustia y de tristeza, pero nunca termina de cerrar ese duelo porque se lo transmiten a los niños y quizás el niño nunca estuvo cuando falleció ese ser querido, pero también comienza a vivirlo como si lo hubiera padecido por causa de que se transmite, y todo espíritu que habita en la casa siempre se va a transmitir sobre la familia. ¿Me va entendiendo? Entonces es necesario cerrar ciclos, porque cuando uno sigue viviendo ciclos de ansiedades, ciclos de angustia, de muerte o distintas causas, esos ciclos siempre se van a repetir, pero van a afectar las generaciones, ¿sí? Entonces, uno tiene que entender que la persona cuando está en estado de ansiedad es una persona no productiva, es una persona que está en un estado de inconformidad constante, ¿sí? Lo cual le hace difícilmente ver lo que Dios habla sobre esa persona. Cuando una persona está en un estado de ansiedad, le cuesta muchísimo entender el propósito de Dios, le cuesta mucho ver lo que Dios tiene, por más que diga, sí, yo sé que Dios tiene esto, sí, yo sé que Dios lo puede hacer. Dice, yo sé que Dios lo puede hacer, pero ¿por qué no te permitís que Dios lo haga? Porque por causa de la cautividad que está mi alma, mi mente, mis emociones, que están enredados en la ansiedad, solo puedo pensar que Dios puede hacerlo, pero que no lo hará. Entonces, como estoy acá en un estado de ansiedad, no me permite meterme al ámbito de la posibilidad de que Dios sí lo puede hacer, ¿sí? Entonces, uno tiene que entender que la ansiedad continuamente, ¿sí?, hace que la mente entre en un estado de embotamiento. Entonces, la ansiedad hace una desconexión con Dios. La ansiedad, cuando provoca emociones desordenadas, hace que tu vida esté desconectada del Mesías, esté desconectada de la esperanza de gloria, esté desconectada del gozo, esté desconectada de la confianza, de la alegría. ¿Por qué? Porque la ansiedad hace que mi mente entre en un estado de embotamiento, de caos. Hace que mi mente entre en un estado de pesadez, donde no puede reconocer la voz de Dios, donde no puede reconocer la voz del Espíritu Santo. Entonces, como no puede reconocerla, no puede vivir en un estado de liberación, sino que lo único que reconoce son voces de engaño, voces con pensamientos negativos, voces con pensamientos de enfermedades, voces con pensamientos de muerte, voces con pensamientos que continuamente te harán decir que vas a vivir en crisis, que vas a seguir en la pobreza, que tu vida no va a cambiar, que tu familia esto, que lo otro. Entonces ves todo sin esperanza. Hay una desesperanza tan grande que ya tu espíritu y tu alma comienza a transmitirlo de una manera tan fuertemente sobre tu cuerpo que el cuerpo comienza a enfermarse. Entonces hay personas que cuando comienzan a padecer la ansiedad, comienzan con urticaria, comienzan con taquicardias, comienzan con falta de aire, comienzan con movimientos de mano, comienzan a padecer alteraciones en sus estados de presión arterial, comienzan las manos a sudar, comienzan los temblores, comienzan, a veces parece que se le va a paralizar el rostro, comienza un hormigueo por los estados de ansiedades. Entonces, cuando ya el cuerpo está experimentando estos estados, es porque tu alma está dando gritos de que ya no puede más. Es que tu alma está dando gritos de que está a punto de explotar por causa de una carga de tiniebla, por causa de un desorden, de que algo causó la ansiedad. Amén. Entonces, la ansiedad hace que las personas con ansiedad solo puedan ver y sentir todo lo doloroso, todo lo amargo, todo lo negativo de ellos mismos o de otras personas o situaciones que los llevó a un estado de ansiedad. Es por eso que Dios dice en la palabra que Él tendrá el cuidado de nuestro corazón y mente. Entonces, cuando alguien está bajo el cuidado, ¿sí?, cuando alguien está bajo el cuidado de Dios, hay protección,
hay seguridad. Pero cuando alguien está bajo el estado del espíritu de ansiedad, ¿sí?, no está en reposo y no puede tener un pleno rendimiento en su manera pensante, en su manera de vivir, en todas las áreas siempre comienza, ¿sí?, a afectar. Dice que la ansiedad puede ser de varias situaciones. La ansiedad causa factores biológicos hereditarios. Sé que ahí las ansiedades también son hereditarias. El ambiente familiar donde creciste, desbalance en nuestras neurotransmisores por falta de sueño, no comer apropiadamente o a veces la ansiedad hace que la persona coma de una manera excesiva, ya que eleva los niveles de estrés, falta de sueño, por problemas, situaciones sin poder solucionarse, y ahí trae un montón de cosas. A veces la ansiedad también produce obesidad. Y ¿sabe qué? A veces la persona se frustra porque está en un estado de obesidad y dice que no puede salir de ese estado, ¿sí? Entonces, como se ve en un estado de obesidad, ¿sí?, entonces comienza a sentirse que nunca va a salir. Y muchas veces la obesidad es provocada por un espíritu que te gobierna y hace que tu vida comience continuamente a sufrir daño a tu cuerpo por el desorden, por la ansiedad, por distintas cosas. Porque si ustedes se dan cuenta, a veces dicen que la obesidad, los médicos dicen que es hereditaria, ¿sí? Entonces todo lo hereditario me habla de genética, todo lo de genética me habla de iniquidad. Entonces hay desorden que ya se transmite y hay personas que sufren por causa de las herencias malditas que en cierta forma traen desorden, traen pecado, traen iniquidades, traen hechicería, traen un montón de situaciones, ¿sí? Entonces, alguien que está en un estado de ansiedad, ¿sí?, es manejado por espíritus, ¿sí?, que continuamente producen desorden en el cuerpo, en el alma, en la mente, ¿sí?, y en el espíritu continuamente. Entonces, situaciones de crisis, las personas que tienen ansiedad padecen situaciones de crisis, cambios radicales o problemas difíciles por lo que está pasando en esos momentos, un divorcio, la muerte de un ser querido, como les decía, el cambio de casa, un reciente matrimonio, un nuevo hijo, pandemia, crisis económica, el estar solo, a veces los chicos el cambio de escuela, el que vamos a probar acá, vas a tener nuevos amigos, vos sos joven, vos sos niño, vos podés hacer aquello, pero hay niños y jóvenes que padecen ansiedad. Amén. Eventos traumáticos que hayan sucedido sobre la familia, estrés cotidiano, inconformidad con tu actual situación de vida. Y este es el punto que a muchos le pasa esto, ¿sí? La inconformidad con su vida actual. Hay personas que no se sienten conformes con su vida. Hay personas que no se sienten conformes con lo que son. Hay personas que miran a su familia y no se sienten conformes ni con su esposo, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con su vida. Hay personas que llegaron a un estado de ansiedades también, de desconformidad, que ya no tienen plenitud de nada. Entonces se sienten desconformes con lo que ven. Entonces lo que hace la ansiedad te saca de un estado de agradecimiento para que vivas en un estado de desconformidad, para que continuamente vivas en un estado donde ya no sos agradecido a Dios. Al contrario, tu vocabulario o tu lenguaje te hacen decirle a Dios el por qué esto, el por qué aquello, por qué me tocó esta esposa, por qué me tocaron estos hijos, por qué me tocó este esposo, por qué tengo que vivir así, por qué tengo que vivir así. Entonces comienzan a decirle al Señor el por qué, pero no se permiten salir de esos estados. Amén. Hay personas que viven ansiedad años y años de su vida, ¿sí? Entonces, ahora, la ansiedad, ¿sí?, afecta a la vida espiritual, llevando al alma cautiva y la mente embotada por causa de desorden emocionales, ¿sí? La ansiedad produce en los estados espirituales, produce angustias, sienten enloquecer o morir, ataques de pánico, pensamientos negativos recurrentes, ven al mundo como un lugar más peligroso, se sienten aterrados de lo que realmente están sintiendo fuera de la realidad,
y ven todo como un sueño, como algo que no les permite salir, ¿sí? Se sienten, les hace sentir incapacidades para poder estar relajados, sienten que continuamente están nerviosos, sienten que continuamente que si alguien se me atraviesa le voy a decir algo, están todo día ahí expectantes de qué va a pasar, pero están nerviosos, están cautivos, ¿sí? Entonces terrores por ninguna causa concreta, bajo autoestima, depresión, apariciones de tics nerviosos, ¿sí? Ahora, otros síntomas que trae la ansiedad sobre el cuerpo natural que manifiesta: sudoraciones, tartamudez, insomnio, pesadillas nocturnas, taquicardia, palpitaciones, mareo, resequedad en la boca, en los ojos, en el cuerpo general, necesidades de orinar a cada rato. Veo que personas que van al baño a cada rato. Y uno dice, ¿qué le pasó a este? Y a veces son los estados de ansiedades, la sequedad de la piel, es por muchas veces por los estados de ansiedad, los mareos recurrentes que dicen, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Son las ansiedades, las preocupaciones que te hacen estar en esos estados, enrojecimiento en algunas partes del cuerpo, dolores de cabeza, dolor de estómago, diarreas recurrentes, frecuentes. Eso es por causa de ansiedades, hiperventilación, respiración alterada, falta de aire, vómitos, náusea. Y sabe que los jóvenes padecen mucho los vómitos y las náuseas cuando están por rendir. Cuando tienen que estudiar, le entra un estado de ansiedad y no es que realmente se están mandando el cuento, es que realmente lo están padeciendo. Comienzan a sentirse que ya no van a dar más, comienzan que se les revolvió el estómago, entran a vomitar por causa del desorden que sienten que no lo van a poder lograr, que sienten que es algo tan grande que no lo van a poder solucionar. Entonces entran tanto en ese desorden que su alma comienza a ser alborotada y su cuerpo comienza a manifestarlo de esa forma. Por eso siempre mi consejo es a todos los jóvenes y niños que cuando vas a estudiar, que cuando vas a rendir examen, primeramente, antes de estudiar, siempre orá. Pedirle al Espíritu Santo que sea sobre tu vida, que te enseñe, que te capacite, que te ayude a poder entender de esa forma. Porque de esa forma vas a tener la tranquilidad para poder ver, entender y poder percibir realmente lo que estás estudiando. Entonces ya tu alma se sujeta al orden de Dios. Ya tu alma no comienza a entrar a un estado de albotoramiento y ansiedades, sino que estás en un estado de orden. ¿Sí? Entonces, comienza la ansiedad, también trae depresiones, apariciones de tics nerviosos, como le decía, excesos de pérdidas de apetito, sensaciones de deshidratación, espasmos musculares, que lo he visto mucho el año pasado en muchas personas, hormigueos en las manos y en los pies, tensión en el cuello. Estados de ansiedades, ¿sí? Ahora, vemos que la ansiedad es un estado donde el reino de las tinieblas comienza a involucrarte y a encerrarte hasta verte destruido. Esa es la ansiedad. La ansiedad proviene del estado de las tinieblas, que lo único que quiere es que tu vida esté desordenada, desenfocada, vacía y destruida, ¿sí? Una mente embotada experimenta sentimientos de vacío. Alguien que experimenta los pensamientos, los sentimientos de vacío, consisten en la incapacidad de experimentar emociones y en muchas ocasiones se manifiesta como embotamientos, angustia, como así algo que faltara sobre la vida de la persona, ¿sí? El Salmo 94, versículo 17 al 19 dice: si Jehová no hubiera sido mi auxilio, pronto mi alma moraría en miseria. Escuche bien, si Jehová no hubiera sido mi auxilio, pronto mi alma moraría en miseria. Yo dije, mis pies han resbalado, pero tus misericordias, oh Jehová, me sustentaba en los muchos sufrimientos de mi corazón. Tu consuelo rescataron mi alma. Es tremendo lo que habla el salmista.
Si Jehová no hubiera sido mi auxilio, pronto mi alma, ¿sí?, moraría en miseria. Y sabe, cuando el salmista habla de miseria acá, no habla de la miseria económica, porque toda miseria económica, primeramente comienza la miseria en el alma. Todo lo que se manifiesta en el alma, en el espíritu, después se termina naturalizando. Y habla acá de esa miseria del alma, de esa miseria en la mente, de esa miseria que trae sufrimiento, de esa miseria donde está escasa del amor del Mesías, de esa miseria donde está escasa de la luz, de esa miseria donde está escasa de la seguridad, de la paz, del entorno del Mesías continuamente. Y el salmista dice, mis pies han resbalado, pero tus misericordias, oh Jehová, me sustentaba. Él dice, me resbalé. Alguien que se resbaló es el que hizo así, ¿verdad? Cuando alguien se resbala, ¿sí? Entonces, dice, me resbalé, Señor, pero tus misericordias, oh Jehová, me sustentaban, y en los muchos sufrimientos de mi corazón, tu consuelo rescataron mi alma. Y eso es lo que Dios quiere, rescatarte de las ansiedades. Dios quiere liberarte de los pozos de las ansiedades. Dios quiere sacar tu alma de las miserias de las ansiedades. Por eso el libro de Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Y sabe que el corazón alegre es un corazón que continuamente tiene la palabra de Dios. El corazón alegre es que tiene el pensamiento de Dios. El corazón alegre es que vive en el ámbito del Mesías, vive en el ámbito donde está la mente continuamente del Mesías, que aunque vengan situaciones, que aunque vengan dificultades, descansa en la esperanza de la gloria, porque sabe que el Mesías tiene el cuidado sobre esa persona. Pero alguien que continuamente vive en tristeza, vive en ansiedades, vive en inseguridades, viven en fracaso, viven en la falta de perdón, viven en la angustia, viven en todas las cosas, son personas que tienen el espíritu triste, y es por eso que se sienten secos. Alguien seco es alguien sin vida. Y muchas veces identifico rápidamente cuando alguien está seco por su lenguaje, por sus formas de hablar, por sus actitudes, ¿sí? Entonces hay tantas personas en estados secos. La palabra dice en el libro de Ezequiel, ustedes conocen el libro cuando habla del valle de los huesos secos. Dice la palabra, ¿sí?, que el Señor llevó a Ezequiel en el espíritu para que pueda ver ese valle de huesos secos. Y dice más abajo de los versículos que ese valle de huesos secos era un ejército de Dios que había perdido la esperanza, estaban cautivos. Alguien que pierde la esperanza es alguien que se salió del ámbito del Mesías. Alguien que pierde la esperanza es alguien que ya no habita en la seguridad del Mesías. Alguien que pierde la esperanza es alguien que está continuamente conectado al inframundo, y es por eso que se siente seco. Alguien que está seco es alguien que no puede dar. Alguien que está seco es alguien que no puede producir. Alguien que está seco es alguien que no tiene vida. Alguien que está seco es alguien que siempre vivirá cautivo. Y eso es lo que quiere las tinieblas, que estés seco. Entonces, cuando vos estás seco, ya no hay luz, ya no hay vida. Y alguien que está seco quiere decir que está apartado de la vida del Mesías. Amén. El Salmo 3:4 dice, busqué al Señor y Él me liberó de todos mis temores. ¿Sí? Busqué al Señor y Él me liberó de todos mis temores. Habla de buscar. Pastora, pero yo me la paso buscando y no pasa nada. Pero ¿cuántas veces buscas al Señor? ¿Sí? Más si entras a la casa. Yo si entro a mi casa y busco a uno de mis hijos, voy a ir a los lugares de mi casa donde sé que puede estar. Pero muchas veces la persona busca en lugares equivocados, y es por eso que el Señor no puede liberarlo de los temores, porque buscan en lugares equivocados, ¿sí? El Salmo 37:5 dice, encomienda tus caminos al Señor, confía en Él y Él hará. Encamina tu caminar.
Pero ¿saben por qué a veces no vemos el caminar del Mesías junto a nosotros? Porque estamos caminando en el camino distinto. Entonces yo le digo al Señor, Señor, introdúceme en tu camino. Y a medida que yo camino en tu camino, recomiendo mis pasos. Entonces la luz es la palabra que me va alumbrando en el trayecto del camino del Mesías para que yo pueda seguir caminando y pueda ser una persona que confíe continuamente. Dice, confía en Él y Él hará. Y Él está dispuesto a hacer muchas cosas, pero la ansiedad hace que haya falta de confianza hacia Dios. Hay una desconfianza. Entonces yo creo que Dios lo puede hacer, pero creo que todavía no lo hará. Eso es desconfianza. Amén. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y ese versículo lo sabemos todos, ¿sí? Y a veces, una vez veía un video, yo no sé si me lo mandó Marquito, no me acuerdo quién fue. Y que decía el video, el pobre lo aplastó un auto, salió y decía, acá estoy en victoria, ¿sí? Después pasaba por otro lado y le pasaba el masco, acá estoy en victoria. Todo lo puedo en Cristo que me... El loco estaba hecho pomada, ¿sí? Por él se sentía en victoria, ¿sí? Y a veces estamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿y por qué no estás fortalecido? ¿Por qué estás viviendo de esa manera? Entonces a veces vivimos la palabra solamente de un hablar para afuera, pero por dentro estamos experimentando ansiedades, crisis, neurosis, enfermedades, inseguridades, desconfianza por causa del estado de cautividad que muchas veces el alma se encuentra. Filipenses 4:9 dice, mi Dios pues suplirá para todas sus necesidades, según sus riquezas, en la gloria de Jesucristo. Él va a suplir. Él tiene la llave para que puedas ser libre. Él tiene la palabra para liberarte, tiene el poder para liberarte, tiene el poder para sanarte, tiene el poder para restaurar, tiene el poder para levantarte como un hombre y una mujer de visión. La ansiedad quita la visión, la ansiedad te seca, la ansiedad te cega, la ansiedad produce embotamiento y esterilidad. Por eso el Señor dice, yo tengo todo lo que están necesitando para que puedan levantarse la gloria de Jehová y puedan vivir conforme a mis riquezas. Amén. Romanos 5:2 dice, ¿por quién fuimos acercados por medio de la fe? Esta gracia en la que estamos y nos deleitamos en la esperanza de la gloria. Ahora, la ansiedad es producida por los asuntos sin resolver. Decile a tu hermano, la ansiedad es producida por los asuntos sin resolver, ¿sí? Entonces, la ansiedad hace que tengas la tensión de la vida diaria, las metas frustradas, conflictos en el trabajo y en el hogar, etc. La ansiedad te carga de preocupaciones, te agobia de tal forma que no te permite orar. Una de las causas que hace la ansiedad, te quita de la oración, te quita del ámbito de la relación y la comunión con Dios, te aparta de las escrituras, te aparta de las enseñanzas. Entonces, cuando vos querés meterte en las escrituras, la ansiedad te hace ver como en la mente embotada y es como que no entenderá y te da lo mismo. Entonces pasan días, semanas, años y no hay lecturas de palabras, no hay una relación. Como no hay una relación, no puedo entender porque hay un embotamiento. La ansiedad desactiva los sentidos espirituales. Te seca, te saca las ganas de congregarte. El espíritu de ansiedad te hace sentir que ya no vales nada ante Dios, porque siente que las cosas se han convertido en una batalla tan grande que piensa que Dios ya no puede tomar el control. Y muchas veces la persona está en conflicto con su alma, está en conflicto con sus demonios internos, está en conflicto con sus problemas internos. Entonces, como hay una batalla, como hay un caos constantemente sobre la persona, entonces la única forma a veces de liberar o expresarse es dañando a la otra persona. La ansiedad produce daño hacia la otra persona, porque muchas veces la ansiedad te hace entrar en un estado de victimización donde nadie te entiende. Entonces muchas veces el lenguaje de la ansiedad es dañino y daña a la familia. Amén. Es por eso que muchas veces hay matrimonios deformados, heridos, separados por causa de ansiedades, por causa de asuntos sin resolver. Y como los asuntos se quieren resolver
fuera de Dios, siempre van a vivir en caos. Pero cuando yo me introduzco al ámbito de Dios, traigo la ansiedad que estoy cargando y la echo sobre Dios. La palabra dice echar. El Señor no dice, bueno, dame de a poquito, a ver, ¿qué es lo que quieres darme? No, dice, sácala. Entregala, echala, sacala, desprendela, no es tuya, no te corresponde la ansiedad. Cuando la ansiedad te embotó, cuando la ansiedad se naturalizó sobre tu vida, te está apartando, te está dañando. Por eso Dios te está diciendo, echala sobre mí, no te pertenece, no es tuya, echala, porque yo la voy a apartar de tu vida para poder elevarte, para poder formarte, para poder darte la plenitud, para poder establecerte en el ámbito de la naturaleza del Mesías, a la esperanza de la gloria, para que puedas vivir pleno, sin cautividad, sin miedo, sin terrores, sin vacuidades, sin terrores sobre tu familia, sin fragmentaciones sobre tus hijos. Amén. Entonces, Filipenses 4, 6 al 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Denle en gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Otra versión dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus mentes. Porque sabe que la ansiedad afecta a la mente, y una mente afectada es una mente insegura. Una mente afectada es una mente que no tiene las herramientas para poder provocar cambios positivos, para poder vivir una vida plena, ¿sí? Entonces, Dios quiere que eches toda la ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque en Él está la verdad, ¿sí? Y el poder para quebrantar todas las obras de las tinieblas. Su palabra dice, en la gloria de Jesucristo seremos saciados. Alguien saciado es alguien que está pleno. Alguien saciado es alguien que está agradecido. Alguien saciado es alguien que se siente conforme en lo que está viviendo. Se siente conforme con su familia, con su vida, con sus hijos. ¿Por qué se siente conforme? Porque está establecido en el Mesías. Amén. Entonces, se siente saciado. ¿Por qué? Porque fue la gloria del Señor que se derramó en la cruz del Calvario, venciendo las potestades y todos los planes del enemigo. Entonces, cuando venga la ansiedad, ahí nomás mira la cruz. Porque dice la palabra que en la cruz fueron avergonzados los espíritus. En la cruz fueron clavadas las actas. En la cruz fue donde recibiste victoria. En la cruz fue donde recibiste sanidad. En la cruz fue donde recibiste la liberación. Pero como no podemos ver la cruz, entonces vemos solamente el castigo de las tinieblas, poniendo continuamente opresión sobre mi vida. Pero cuando puedo contemplar la cruz, es porque puedo contemplar al Mesías lleno de vida, lleno de luz, lleno de poder, lleno de gloria, que continuamente está sobre mí. ¿Por qué está sobre mí? Porque ya no estoy en un estado de cautividad y de tiniebla, sino que yo estoy en el ámbito del Mesías, en el ámbito de la luz, en el ámbito de la gracia, en el ámbito del poder y de la gloria. Amén. Entonces, el Salmo decía, mis pies han resbalado, pero tus misericordias me han sustentado. Y es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Él quiere sustentarte para que salgas victorioso. Y entonces de esa forma tu alma y tu espíritu va a poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por causa de que sí estás viviendo la victoria. Por causa de sí que de Dios estás ganando las batallas. Por causa de que sí, por medio de la palabra estás viviendo la liberación. Entonces es ahí que vivimos la palabra que decimos, todo lo puedo en Cristo que continuamente me fortalece. Amén. Entonces, Ana dice que Ana subió en el día de las fiestas al templo y se presentó en oración. Pero dice que su alma estaba en amargura del alma. Dice que lloraba y gemía delante de Jehová, a tal punto que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Dios no hizo oído sordo a su oración.
Dios no hizo oído sordo al derramamiento de su corazón, al derramamiento de su alma. Ana se postró y comenzó en cierta forma a derramarse en la oración. Comenzó a echar sobre Dios toda esa ansiedad, esa esterilidad, esa angustia, esa amargura, todo aquello que la estaba frustrando. Ella comenzó a echarla a los pies del Mesías. Entonces Dios no la dejó con esa amargura, Dios no la dejó con un espíritu ansioso. Algo pasó ese día, se produjo un quebrantamiento tan fuertemente sobre ella y sobre el reino de las tinieblas que ella dijo: ya no puedo más, no puedo seguir siendo perturbada. Recuerda que tu rival constantemente va a provocar que seas molesto, va a provocar que tu vida no tenga productividad, pero una persona que se hastía de la manera de vivir por causa de la ansiedad, de la depresión, de la muerte, de la miseria, del pasado y montones de cosas, es una persona que dice: ya con esto no sigo más. Es por eso que me vuelvo al Mesías, es por eso que derramo mi corazón, para ya no vivir más yo conforme a las obras de la carne, sino que voy a ser yo, que sea el Mesías viviendo sobre mí. Entonces la persona comienza a menguar y Cristo comienza a crecer. Y eso fue lo que pasó sobre Ana. Entonces cuando hay una determinación, hay un quebrantamiento de tinieblas. Entonces ya no, las tinieblas no van a tener más legalidad sobre tu vida, sino que es Dios estableciendo orden, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que la perturbaba? ¿Qué es lo que tu enemigo está haciendo? ¿Qué es lo que te molesta? Decirle a tu hermano: ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te perturba? ¿Sí? Porque algo que te perturba es algo que produce amargura sobre tu alma. Entonces cuando Dios está diciendo: echa toda ansiedad sobre mí y yo tendré el cuidado de ustedes, ¿sí? Cuidado significa, mire, la acción de cuidar, de preservar, cuidar, conservar, asistir. Cuidado es también expresión con la que la llama a alguien para que evite peligro. Entonces cuando Él dice: yo voy a tener el cuidado de ustedes, porque cuando ustedes echan sus ansiedades sobre mí, ahora yo voy a cuidar de ustedes. Entonces, cuando Dios dice: ustedes echan sus ansiedades sobre mí, yo los estoy apartando del peligro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios los está apartando del peligro? Porque Él te está preservando para cosas gloriosas. Él jamás va a dejar que seas una persona que vivas con terrores, con miedo, con traumas, con ansiedades, con aflicciones. Entonces cuando vos echas toda ansiedad sobre Cristo, lo que hace Cristo te aparta para preservarte, te cuida, te sana, te liberta, pero te vuelve a la condición de hijo. Entonces cuando estás en una condición de hijo, hay una manifestación de gloria, porque para eso fuiste nacido y formado por Dios, para la manifestación de la gloria de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, el libro primero de Samuel capítulo 2, ¿sí? Ana se presentó, dice la palabra, con amargura del alma, pero Ana luego se derramó delante de Jehová y pactó con él, dice la palabra. Ella le dijo: Señor, si tú me concebes, me das el privilegio de poder tener un hijo, yo lo pacto, este hijo te va a pertenecer a vos, ¿sí? Entonces, cuando Ana hace ese pacto con Jehová y dice que Dios le concedió su primer hijo, y su primer hijo fue Samuel, y luego le dio más hijos, pero el primero fue para el pacto establecido entre ella y Jehová. Y sabe que hay muchos que van a tener que hacer pacto en este tiempo, pero no para hacer pacto para luego olvidarme. Bueno, el Señor ya sabe, todo pacto que haces con el Señor tenés que cumplirlo. Pero te puedo asegurar que echando la ansiedad y haciendo el pacto con Jehová vas a vivir en victoria, ¿sí? Entonces dice la palabra en el primero de Samuel capítulo 2, habla del cántico después de Ana, habla de ese cántico que hace Ana a Jehová, porque ya Jehová le había concedido el hijo. Y dice: mi corazón se fortalece en Jehová. En el primer capítulo teníamos a Ana con amargura, con frustraciones, con ansiedades, que no quería comer y lloraba. Pero en el segundo capítulo vemos a Ana haciendo un cántico a Dios.
cantándole hasta a sus enemigos, ¿sí? Léalo después el cántico de Ana, es tremendo. Y Ana dice, la palabra dice, mi corazón se fortalece en Jehová y se ha exaltado mi poder. Mi boca se abre contra mis enemigos, porque tú me has causado regocijo con tu salvación. Es tremendo la declaración de Ana. Tú fortaleciste mi alma y se ha exaltado mi poder. No está hablando del poder de Dios, sino que está diciendo, Señor, cuando yo me entregué, cuando yo derramé mi ansiedad sobre ti y la eché sobre ti, tú me regocijaste y me salvaste, pero me añadiste poder. Y por causa de que me añadiste poder, tengo poder para vencer a mis enemigos. Entonces lo que Dios te está diciendo en este tiempo, que Él te va a dar poder para que puedas regocijarte. Dice, y mi boca se abre contra mis enemigos. Entonces Dios te está diciendo, voy a llenar tu boca de poder para que puedas vencer a tus enemigos. Amén. Entonces, mire, el libro de Romanos, y ya voy terminando, el libro de Romanos capítulo 5, del 1 al 5 dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Escuche bien. Escuche bien. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ¿qué significa? El significado de esperanza es el estado de ánimo, el cual nos lleva a vivir en un estado posible basado en la fe. La esperanza es la habilitación del poder de la gloria de Dios. La esperanza es un ancla que me tiene conectada con el corazón del Mesías. Entonces la esperanza, estoy conectada al Mesías, entonces puedo vivir continuamente la esperanza de la gloria. Y como la palabra va produciendo y va creciendo la fe sobre nuestras vidas, hace que la fe tenga el movimiento y podamos avanzar. Entonces, cuando usted usa la esperanza o se aferra a la esperanza, ¿sí? Usted no va a usar la esperanza solamente cuando está en una situación bonita, sino que usted va a usar la esperanza cuando está en momentos de tribulaciones, en momentos de crisis, en momentos de esperanza, en el momento de desesperanza, en momentos de enfermedades. Entonces, cuando vos estás pasando, escuche bien, por la tribulación, cuando estás anclado en la esperanza del Mesías, en medio de la tribulación, la esperanza va a hacer que produzca paciencia, y la paciencia va a producir prueba, y esa prueba va a traer esperanza, y esa esperanza continuamente harás que vivas una vida de victoria. Amén. Entonces todo lo que vas pasando lo pasarás conforme a la esperanza de Dios, porque estás anclada en Él, porque vivís en Él, ¿sí? Entonces, la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Es la capacidad de sufrir y tolerar las adversidades con valor y sin quejarse. Porque cuando alguien se queja, despierta, ¿sí?, la murmuración. Y alguien que se queja es alguien que continuamente vive en un estado de miseria. Por eso dice, es la capacidad de sufrir y tolerar la adversidad con valor y sin queja. Es la capacidad de esperar con tranquilidad una cosa que tarda.
¿sí? Es la capacidad para realizar una actividad o un trabajo difícil, pesado o minucioso con perseverancia. Calidad del que sabe esperar con calma. Pero no, bueno, aquí estoy, pastor, esperando. Tengo una calma. No, sino que esperar en la esperanza de Dios, sabiendo de que Dios tiene el control, sabiendo que lo que estoy pasando, por más difícil que sea, no me va a llevar a la ansiedad, porque estoy metida en el ámbito de la gloria de Dios. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la ansiedad? Que las pruebas, las tribulaciones no pueden llevarte a un estado de ansiedad. Y si las pruebas que estás pasando o las tribulaciones que estás viviendo te están haciendo vivir en un estado de ansiedad, quiere decir que llegó el tiempo de echarla sobre Dios y llenarse de la esperanza y formarse de la paciencia. El reino de las tinieblas siempre va a querer frustrarte, siempre va a querer paralizarte, siempre va a hacer que vivas de alguna forma u otra, seas una persona insatisfecha, pero Dios te está diciendo, hoy llegó el tiempo de que eches toda ansiedad sobre mí. El Señor te está diciendo, iglesia amada, ya no vas a vivir más en la frustración, ya no vas a pasar por las tribulaciones o las crisis por medio de la ansiedad, sino que todo lo que vayas a pasar, la vas a pasar por medio del ámbito de la esperanza. La esperanza es el Mesías, y cuando el Mesías habita en nosotros, quiere decir que la gloria de Jehová siempre estará en nosotros. Y cuando hay gloria de Jehová, hay lugares de ámbitos de liberación, de sanidad, de restauración, pero sobre todas las cosas te hará vivir en el ámbito de la libertad, donde no vas a ser cautivo ni depresión, ni muerte, ni enfermedades por causa de la ansiedad, sino que vas a estar continuamente dándole gracias a Dios por el movimiento de la esperanza que te hace vivir gozoso, alegre, confiando de que la palabra está produciendo el movimiento de la fe para que continuamente camines en victoria. Amén. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Gloria a Dios. Póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.